detalle qué contienen cada una de estas sabias, además de qué tipos de gases son los que van a circular por la planta. Iniciamos entonces con el transporte de los gases. Los principales gases que van a participar en el proceso de circulación de la planta corresponden al oxígeno y al dióxido de carbono. Buenos días, profe. Que las plantas se comportan Buenas tardes, profe. dependiendo si es día o de noche. En el día tenemos que gracias a la acción del sol se va a activar en la planta el proceso de fotosíntesis, que como su mismo nombre lo indica, va a fabricar la planta su alimento gracias a la luz que recibe de nuestra fuente primaria que es el sol. En el día, las plantas se caracterizan porque toman el dióxido de carbono, es decir, el gas que para nosotros es desecho. Ellas lo toman para iniciar su proceso de fotosíntesis y lo devuelven transformado en oxígeno a la atmósfera. Por eso es que decimos que el sembrar plantas nos da oxígeno, porque mientras a nosotros el dióxido de carbono nos hace daño, las planticas lo toman para realizar su proceso de fabricación de alimentos y liberan oxígeno que nos sirve a nosotros para el proceso de respiración. Sin embargo, en la noche, la planta como no está sujeta a la acción del sol va a presentar un cambio y va a realizar un proceso respiratorio en donde ya no va a haber fotosíntesis, sino una respiración celular que se caracteriza porque al igual que los seres humanos va a tomar oxígeno y va a liberar dióxido de carbono. De esta manera, entre el día y la noche, y gracias a las hojas, que son el principal medio para absorber y liberar oxígeno, es que podemos encontrar que los gases participantes en la circulación de las plantas los podemos resumir en dos, el oxígeno y el dióxido de carbono. A esta forma en que yo tomo una forma de oxígeno y la libero en otro gas o viceversa, le denominamos intercambio de gases. Entonces considero importante que tengamos en cuenta cuáles son las partes iniciales de una hoja, de una planta. Esto pues porque es la principal estructura donde ocurre la fotosíntesis, pero también donde ocurre la liberación de gases. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la hoja va a tener dos caras. La cara de enfrente la vamos a conocer como haz y el respaldo de la hoja lo vamos a llamar en vez. Todo el lugar que ocupa la hoja es conocido como lámina y esa lámina, además de que tiene como un derecho y un revés al que se conoce como haz y en vez, va a tener también unas nervaturas, unas nerviosidades marcadas en la hoja. A esto le llamamos nervios. El bordecito de la hoja que delimita su forma es lo que se conocerá como margen, mientras el extremo de la hoja se conoce como ápice. En la parte inferior de la hoja vamos a tener que donde termina la lámina se va a llamar base, donde la hoja se agarra hacia la rama se va a llamar peciolo y este brote que se encuentra entre la rama y el peciolo se va a llamar yema. Si acercáramos la hojita de una forma más microscópica, encontraríamos que sobre el haz de las hojas se van a encontrar unos pequeños poros, a los cuales se les llaman estomas. Los estomas tienen la capacidad de abrirse y cerrarse de acuerdo a las condiciones climáticas y a las sustancias que necesiten liberar. Entonces, es a través de las hojas donde ocurre el intercambio de gases, es decir, donde va a actuar el oxígeno y el dióxido de carbono, que podrán ser liberados
o tomados. Nuestra Gracias segunda a sustancia unos corresponde pequeños al poros transporte que de la tienen las savia hojas bruta. que se Entonces conocen recordemos que la como savia bruta, estomas. ¿De dónde se va a tomar? Del suelo. ¿Quién va a tomar del suelo esos nutrientes? Los va a tomar la parte principal, que va a ser la raíz, que la vemos acá. Al igual que en las hojas, la raíz tiene diferentes partes, reconociendo a la cofia como la punta del extremo inferior de la raíz, una zona de crecimiento que permite que la raíz siga agarrándose a la tierra para dar soporte a la planta. Vamos a encontrar ramificaciones y unas pequeñas vellosidades aquí, que son los pelos radiculares. Esos pelos radiculares se desprenden de la raíz tanto principal como la raíz secundaria. Esta que está aquí abajito es la raíz principal, de donde principalmente se agarra la planta, y estas de los lados son las raíces secundarias. Vemos que en ambos casos hay unas vellosidades y estos son los pelos radiculares. Si nos acercáramos un poco más, aquí los podemos ver, los pelos radiculares, que también podríamos verlos por microscopio de esta manera, casi transparentosos, y en una forma de vida real, estos pequeños filamentos que salen de forma blanca. Los pelos radiculares se van a encargar de absorber del suelo agua, nutrientes, sales y minerales para irlos conduciendo después a lo largo de la planta. El transporte de la savia bruta entonces inicia en la raíz gracias a tres procesos, uno conocido como presión radical, otro como capilaridad y otro como transpiración. En el caso de la presión radical, esta se caracteriza porque las diferencias de concentración en el suelo, donde hay mayor cantidad de agua y sales entre las células y la raíz, entonces pueden viajar las sustancias a través de ósmosis o difusión, es decir, que pueden pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. El otro fenómeno que tenemos es la capilaridad, que se caracteriza porque es una propiedad que tienen los líquidos para ascender o subir en contra de la gravedad. Esto ocurre o se puede ver en estos tubitos de pequeño diámetro, que nos representa más o menos cómo sería el comportamiento de los pelos absorbentes y partes de la raíz. Y por último tenemos un proceso llamado transpiración, en donde a diario la planta, por medio de las hojas y la acción del sol, va perdiendo agua. Entonces, la planta se estima que a medida que absorbe agua como savia bruta, también a diario la va perdiendo por el proceso de transpiración. Por eso es que se necesita que la savia bruta viaje de forma permanente por la planta. Por último, tenemos el transporte de la savia elaborada, en donde vamos a encontrar que una vez que se activa el proceso de fotosíntesis gracias al sol y que llega a la hoja por medio de los cloroplastos, y que en la hoja tenemos aguas y sales minerales de la savia bruta, entonces todo esto se va a mezclar para ir preparando el alimento final, que va a ser la savia elaborada. Esa savia elaborada se va a distribuir a las demás partes de la planta por medio del proceso de difusión, donde pasan de célula a célula, teniendo en cuenta las diferencias de concentración. Hasta aquí hemos terminado la temática correspondiente. Profesora, Sí, señor. profe, perdón por conectarme apenas hasta, porque es que mi internet le falló, falló y hasta ese momento llegó. Por eso me conecté tan tarde, profe.
Bueno, a ver, espérenme, yo arreglo esto por acá. Ya iban a empezar a escribir, niños, qué es lo que les pasa. Ustedes saben que esas cosas no se deben hacer porque está prohibido y se puede sancionar, ¿no? Entonces, les recomiendo que tengan más cuidado con eso porque ya les digo, o sea, eso no se debe hacer. Les voy a pedir, por favor, para que abran la camarita y nos tomamos la foto de la asistencia. Y va una. A quienes de pronto no tienen su uniforme o al menos la camiseta todavía. Ah, profe, yo ya la tengo. A ver, aparezcan, hijos, porque... Profe, entonces voy a conectar el celular y ya me la coloco. Bueno, la idea entonces es que con estos videos que acabamos de compartir, espérenme un momentico, sonrían, bien sonrientes. Ustedes puedan más o menos diferenciar lo correspondiente a la temática de la circulación de nutrientes en las plantas, ¿sí? Entonces enfatizamos nuevamente que hay dos tipos de plantas. Básicamente las unas son más elaboradas, por decirlo de alguna manera, que otras, más desarrolladas. En la clase pasada habíamos hablado de las plantas que son menos desarrolladas, las vascularizadas. Y en esta clase pues queremos hacer énfasis sobre las que son más desarrolladas, que serían las vasculares. Entonces, yo creo que, a ver, espérenme, esta lectura no la habíamos hecho todavía, ¿cierto? Entonces, para que empecemos a participar de la lectura, como siempre lo hacemos, bueno, ahorita yo veo dónde apunto a los participantes. Entonces, le voy a pedir el favor a... Espérense, yo hago una cosa aquí. ¿Dónde estoy? Que se me pierde la sala y Dios mío. Bueno, entonces, no, lo que tengo es que apagar la cámara. Perdón. Ahí ya. Entonces, porfa, para que me vayan ayudando, voy a ir nombrando y me ayudan. Alejandro Chaura. ¿Chaura o Chaura? Chaura, profe. Bueno, entonces Alejo, regálame por favor la lectura del primer párrafo. ¿Cuál? El primer párrafo, este que está aquí. Las plantas son organizadas espera. Las plantas son organismos autótrofos que fabrican alimento por medio del proceso de fotosíntesis. Eh, para realizarlo toman del medio agua, sales minerales y dióxido de carbono, que son transformados en materia orgánica por medio de luz solar en presencia de un pigmento llamado clorofila. Como este proceso tiene lugar principalmente en las hojas de las plantas, se requiere que sea transportado los materiales necesarios hasta estos organismos. De igual forma, una vez fabricados los alimentos, es necesario transportarlos a todas las partes de la planta donde se necesita transporte tanto de la materia prima de la fotosíntesis como del alimento.
fabrican en realizado mediante difusión o por medio de sistemas vasculares. Bueno, entonces ahí nos dice unas cosas que son bastante importantes. Primero que nada, que las plantas son organismos autótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Eso quiere decir que nosotros no fabricamos nuestro propio alimento, es decir, que nos toca, por ejemplo, sembrar o cazar, bueno, comer ya cosas que están elaboradas, porque nosotros no somos capaces, como las plantas, de sintetizar nuestro propio alimento. ¿Cómo hacen ellas para sintetizar o para fabricar su propio alimento? Pues lo hacen a través de la fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual, a través de o con la ayuda de la energía solar, de la luz solar, la planta toma, al tomar los nutrientes del medio, ¿no?, que hay en el suelo, por ejemplo, y en presencia del CO2, ellas transforman este tipo de sustancias, o sea, lo que absorben más el CO2, y en presencia de la luz solar, ellas transforman estas sustancias para generar alimento para ellas, pero también un alimento para nosotros, y adicionalmente el oxígeno y alguna parte de agua. El alimento que ellas producen generalmente se conoce como glucosa, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros, por ejemplo, utilizamos de las plantas, y a la hora de la verdad, pues ellas también, es el alimento que ellas, con el cual ellas, las plantas mismas, se suplen, ¿sí? Para su nutrición. Como les digo, del medio cogen sales minerales, dióxido de carbono, el agua, es absorbida a través de las raíces, ¿sí? Y en presencia de la clorofila, ¿sí?, que es una sustancia que se encuentra en la planta, esta clorofila más la luz o la energía solar ayudan en el proceso de metabolismo de estos nutrientes para transformarlos en una savia elaborada, que es la que va a dar origen al alimento de la planta, o que genera la planta, ¿sí? Y para pues ella misma. A ver, dice: la materia prima de la fotosíntesis, como de los alimentos fabricados, se realiza, ya, en plantas pequeñas, ¿sí? En plantas que no son vasculares, por ejemplo, los musgos, decíamos. Yo creo que ahí en el video pasado, creo que les dije lechos, no, era hepáticas, y me perdonan el error que tuve. No son los helechos, sino las plantas hepáticas, las que tienen o las que no corresponden a las plantas vasculares, es decir, son plantas no vasculares, los helechos, perdón, otra vez, las hepáticas y los musgos, ¿sí? Porque los helechos sí ya hacen parte de las plantas vasculares. Entonces, ese errorcito, me confundí de término, me disculpa. Dice, en circulación en plantas no vasculares. Entonces nos colabora, a ver, Profe, ¿puedo leer yo? ¿quién es yo? Vanessa, profe. A ver, Vane. Y después se alista Angie Aguirre, por favor. Son aquellas que no poseen sistemas especializados en el transporte de sustancias, como ocurre con los musgos y las hepáticas. Debido a que el transporte de agua y sales minerales es realizado directamente por difusión a través de toda su superficie, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, yo no sé si ustedes recuerden una fotico de este tipo de plantas que no son vasculares, pero entonces ustedes asimílenlo o relaciónenlo con los musgos principalmente. Ellos son importantísimos por la gran retención de agua, ¿no?, que tienen. Y esta agua, por ejemplo, en tiempos de sequía, es la que sirve y abastece tanto a las plantas como pues a los seres que requieren del agua en el sitio donde se está sufriendo precisamente problemas de sequía.
Entonces, esa es la importancia y por eso es que, por ejemplo, en diciembre y ahorita en Semana Santa, el Día de los Ramos, se recomienda tanto que este tipo de plantas sean cuidadas y no sean utilizadas pues para adornar o para creación de este tipo de ramos, ¿sí? Sino que hay otras plantas que nos pueden ayudar para tal fin y que no están como tan íntimamente ligadas a la protección de los acuíferos, por ejemplo. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay plantas que no son vasculares, es decir, que no tienen sistemas muy desarrollados o que no tienen sistemas más bien desarrollados para el transporte de las sustancias, que no generan ni savia bruta ni savia elaborada y que todos los nutrientes que los toman del medio los transportan a través de ¿qué? Del proceso de la difusión, ¿listo? Circulación en plantas vasculares. ¿Quién me colabora, por favor? No, mentira. Ya había dicho. ¿Quién es yo? Con nombre. Paula Rojas. Pero Pauli creo que siempre me participa, si no estoy mal. Angie Dayana, profe. Yo creo que Paulita ya tiene nota, entonces dejémosla a Angie, porque creo que ella no tiene nota. Circulación en plantas vasculares. Estas plantas poseen sistemas vasculares que permiten el transporte de sustancias. El sistema vascular que transportaba el agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas se conocen como el sistema vascular que transportaban el agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas se conocen como xilema, y el sistema de tubos de transporte que transporta el alimento fabricado durante la fotosíntesis desde las hojas hasta las distintas partes de la planta se llama floema. La circulación en plantas vasculares incluye procesos físicos con funciones muy específicas como la absorción de nutrientes, el transporte de la savia bruta, el transporte de la savia elaborada y la transpiración e intercambio de gases. Bueno, entonces aquí vemos varias cositas, ¿no? Las plantas vasculares, como ya lo hemos dicho a lo largo de la clase, son las plantas que tienen como más desarrollados los sistemas de transporte y de circulación. Estos lo hacen a través de ¿qué? Dos grandes sistemas de conductos denominados el uno xilema y el otro floema. El xilema siempre relaciónenlo con el transporte de la savia bruta, es decir, de los nutrientes o de las sustancias que la planta absorbe desde su raíz y que las lleva a las hojas. Y el floema transporta la savia elaborada, que es el producto, ¿sí? Ya del metabolismo y de la reacción en conjunto después de la fotosíntesis, ¿sí? De las sustancias que previamente fueron absorbidas y transportadas por el xilema. Entonces estas ya estas sustancias transportadas por el floema, es decir, la savia elaborada, es la que va a alimentar a toda la planta, a todos los órganos de la planta como tal. ¿Sí? Esta circulación o este transporte de estas sustancias, como les digo, no sé, abarca, esa es la palabra, abarca varias funciones de la planta, ¿sí? Entre ellas está la absorción de nutrientes, que esa se hace, la absorción siempre relaciónenla por favor con la raíz, ¿sí? El transporte de savia bruta relaciónenla con el xilema y el transporte de savia elaborada relaciónenla con el floema y la transpiración e intercambio de gases relaciónenla siempre con las hojas, ¿sí? Entonces, miren que cada estructura de las plantas vasculares, es decir, de las plantas más avanzadas, más grandes, tiene ya una función específica asignada para cada uno de sus elementos que lo conforman.
Sigue, a ver, hasta ahorita, ¿quiénes me han participado? Angie, ¿quién más, porfa? Yo, profe, Vanessa. Vanessa, Profe, yo. ¿quién es yo? Alejandro. ¿Cómo, mi amor? Alejandro. Alejandro, ¿qué, hijo? Chaurra. Ajá. Y Vanessa, entonces ahorita nos va a colaborar, a ver. Angie Aguirre ya habló, ya nos ayudó. Sí, señora. Ajá, Angie, ajá. Entonces, Eric Santiago. Sí, profe. Listo, mi amor, para que nos colabores con este párrafito de aquí. Ah, bueno. La raíz absorbe continuamente el agua que las plantas necesitan para la nutrición. La región de la raíz en que se absorbe el agua se llama zona pilífera, rica en pelos radicales, y esta forma por celular epiteliales con pelos absorbentes. Bueno, entonces ahí lo que nos acabó de decir Eric Santiago es que ¿cuál es la parte de la planta que absorbe los nutrientes? La raíz, ¿cierto? Y la raíz tiene a su vez unos pelitos que se llaman pelos absorbentes que nos ayudan precisamente en la función de absorción de esos nutrientes que vienen del suelo, ¿sí? Que pueden ser ¿qué? Agua, pueden ser sales minerales, etcétera. ¿Sí? Entonces, la raíz, como les decía anteriormente, ustedes relaciónenla con la parte de absorción en las plantas vasculares. Muy bien, Eric Santiago. Ahora sí, nos vamos con... Profe, yo quiero participar. ¿Quién es yo, Yo no- Genaro? Sí, yo nunca he leído. Y ya te iba a decir a ti precisamente, Genaro. Dale, Genaro. Listo. Las plantas solo pueden incorporar minerales en forma de iones, partículas cargadas eléctricamente, como potasio, sodio, magnesio, calcio, entre otros disueltos en agua. Muy bien, Genaro. ¿Qué decimos ahí? Que una de las sustancias o varias de las sustancias que absorbe la planta, además del agua, ¿sí? Son sales minerales. Estas sales minerales generalmente están disueltas precisamente en el agua, ¿sí? Y entonces, para que puedan ser incorporadas en la planta, no pueden estar disueltas, como les digo, completamente o de manera presente completa, ¿sí? Es decir, el átomo de calcio o el átomo de sodio o el átomo de magnesio. No, estos elementos tienen que estar primero en forma de iones, es decir, que tenga una carga ya sea positiva o negativa y que estén disueltos en el agua. De lo contrario, no van a poder ser absorbidos ni apropiados por la planta. Entonces, ustedes tienen que siempre relacionar que la absorción de minerales es que a través de que estos minerales estén cargados y disueltos en el agua. Muy bien, ahora sí, después de don Genaro, puede seguir Joan Melchor. Profe, yo ya leí la otra vez. Ya leyó la otra vez, bueno, ya tiene punto. Entonces, vámonos con Jocelyn Lugo. Profe, mi celular se me va a apagar. Ah, bueno, entonces hasta que se apague, léanos el transporte de la savia bruta. Bueno, profe. Por... Transporte. Es el mismo, yo pensé que era quien nos hablaba. Quien se le va a apagar el celu, la clase queda grabada, no te preocupes. Ah, listo. Listo. Ya puedo empezar, profe. Sí, mi amor, puedes leer. Bueno, transporte de la savia bruta, el agua y las sales minerales, el penetrar en las células epidérmicas, recibe el nombre de savia bruta. Estas circulan en el interior de la raíz hacia el
cilindro central del tallo en donde se encuentran los vasos leñosos que conforman el tejido leñoso o xilema. Estos vasos están constituidos por células muertas denominadas traqueidas. Estas son huecas cilíndricas con gruesas paredes reforzadas por una sustancia denominada lignina. Lignina. Ujú. Bueno, entonces yo ya les he dicho en algunas ocasiones. Resulta que dentro del tallo, ¿sí? Debe haber como una conducción, ¿no? Que lleve las sustancias y todo lo que absorbe la planta a través de la raíz hasta las hojas. Entonces, ese puentecito, precisamente, son los tubos que hacen parte de los vasos leñosos. Estos tubos que ayudan a transportar savia bruta, es decir, usted, como les digo, relacionen siempre la savia bruta, que es los nutrientes que van desde la raíz hasta las hojas. Esa savia bruta viaja a través de un conducto denominado xilema. El xilema es un conjunto de células muertas, ¿sí? Que son fuertes, que son duras y se van ubicando una sobre otra y entonces forman una especie de tubo. Pues ustedes imagínense un tubo, ¿sí? Un tubo en la mitad tiene un orificio y a través de ese orificio es que va viajando precisamente la savia. Hacia arriba, en forma ascendente, ¿sí? En forma ascendente. Siga, por favor. Juan José Álvarez. Juanjo, ¿estás por ahí para que nos ayudes en la lectura? Entonces sigue Luis Mele. Sí, profe, ¿qué quiere que lea? Yo siempre el que tienen que leer le pongo de primero, ¿listo? Aquí en la superficie de la pantalla. Entonces leo lo que dice el ascenso de la savia. Sí, ¿quién me está hablando, perdón? Yo, Luis Vélez. Dale, Luis. Ya leo. El agua, o H2O, es una molécula relativamente sencilla compuesta por dos átomos de hidrógeno que tienen carga positiva y una de oxígeno que posee carga negativa. Debido a que las cargas de signos opuestos se atraen, el hidrógeno de una molécula de agua es atraído por el oxígeno de otra molécula mediante puentes de hidrógeno, y este fenómeno se conoce con el nombre de cohesión. Si estamos escuchando, parece que se le apagó a Luis. Bueno, el fenómeno de cohesión es un fenómeno en el que hay una atracción, ¿sí? Hay una atracción entre varios elementos. En este caso, en el caso que nos atañe ahorita, es entre el elemento oxígeno y el elemento hidrógeno para formar agua, ¿sí? Entonces, sabiendo que, como dice la lectura, las cargas opuestas se atraen y que el hidrógeno y el oxígeno precisamente tienen cargas diferentes, cargas opuestas, entonces lo único que pasa es que estas cargas tratan de equilibrarse, se atraen, se unen y producen el fenómeno de cohesión, ¿sí? Así se va dando el ascenso de la savia, pero